Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy traemos otro nuevo versus, uno de esos vídeos que sé que os gustan mucho, estas comparativas entre diversos juegos. Y aparte que, aunque hacía tiempo que no los hacía, con dos juegos que merecen muchísimo la pena, porque son dos juegos bastante similares, pero que a la vez tienen cosas que los diferencian y que los hacen especiales. Y en este caso estamos hablando de Dragonbane, esta caja llena de repleta de cositas buenas, y de Forbidden Lands, estos dos juegos de fantasía publicados por parte de Free League. Dragonbane traducido aquí en España por parte de Devir, Forbidden Lands traducido por parte de No Solo Roll, y que, como digo, son dos versiones de esta editorial sueca de mundos de fantasía que contienen cosas muy parecidas, pero que a la vez son muy distintas luego en su realización. Así que vamos a ir comparándolas, lo vamos a dividir en categorías y vamos a ir viendo las cosas en las que se parecen, en las que no, y al final os doy mi opinión sobre ambos. Vamos con ello. Bueno, y vamos a comenzar con la historia de estos juegos, y evidentemente el que más historia tiene, por lo menos en cuanto a trayectoria, es Dragonbane, puesto que es el más antiguo, ya que se publicó originariamente en 1982 en Suecia, y que nació un poco como la contrapartida del archiconocido Dungeons and Dragons, aunque vais a ver que la historia nos dice que fueron por otros derroteros, por otros caminos. Originariamente fue publicado por la empresa Adventure Game, que se funda en 1980 con la idea de exportar o de traer wargames procedentes de Estados Unidos a Suecia, por lo cual mandan para allá a uno de los fundadores, que es Fredrik Malmberg, nombre de estos, de estos raros del norte, para conseguir licencias y poder traerlas a Suecia. Lo que ocurre que él, cuando llega allí, pues se encuentra con que los juegos de rol están en pleno auge, acaban de aparecer hace relativamente poco, y él lo que dice es que tienen mucho más peso que los wargames, por lo cual necesitan traer licencias o por lo menos para crear juegos de rol. Y aparte se da una circunstancia, uno de esos hechos curiosos que ocurren de vez en cuando, que provocan cómo va a encaminarse por un lugar o por otro. Y es que Fredrik Malmberg, cuando llega a Estados Unidos, la habitación que alquila allí para establecerse y tratar de crear conexiones, se la alquila a Steve Perrin. Steve Perrin, que es uno de los autores de RuneQuest, es uno de los creadores y de creador del sistema BRP, por lo cual ya introduce directamente a este Fredrik Malmberg dentro de lo que es, pues, el germen de lo que estaba siendo Chaosium. Tal es así que Fredrik Malmberg no solo conocería de primera mano lo que era el RuneQuest, sino que formaría parte de los grupos de testeo tanto de Call of Cthulhu como de Stonebringer, por lo cual se embebería y se emborracharía de este sistema BRP que rápidamente consideró que era muy superior al sistema de Dungeons and Dragons, ¿no? Que el sistema de Dungeons and Dragons ya estaba bastante superado y que el futuro de los juegos de rol era el sistema porcentual del Basic Role Playing. Y por lo tanto se esforzó no solo en formar parte, pues, como digo, de estos grupos de testeo, de prueba de lo que eran estos juegos que serían publicados en breve, sino que además se llevaría la idea de vuelta a Suecia con las licencias que conseguiría. Y es que consiguió licenciar el Basic Role Playing, y aparte se llevó lo que era el manuscrito original, que nunca llegó a ser publicado, del mundo de fantasía que iban a crear por parte de Chaosium para el Basic Role Playing, que se llamaba War of Wonders o algo así, ¿no? Que nunca llegó a publicarse, y que sirvió de germen para que en 1982, como digo, por parte de esta empresa, Adventure Game, que luego cambiaría de nombre a Target Games, se publicase la primera edición de Dragonbane. Y eso tiene mucha importancia ahora, como veremos, dentro del sistema, puesto que este sistema, el sistema de Dragonbane, a pesar de que utiliza dados de 20, realmente es un BRP, ¿vale? Es un sistema porcentual camuflado con otro dado, como por ejemplo es el de Pendragón, ¿vale? Que esto te explica, ¿no? Esta serie de coincidencias que se dan a lo largo de la historia, pues es lo que te explica por qué el sistema es como es, ¿no? Porque tiras un dado de 20 y vas hacia abajo, ¿no? Lo importante es hacia abajo, no hacia arriba como el sistema de Dungeons and Dragons. Bueno,
A lo largo de los años se publicarían muchísimas ediciones de Dragon Bane. Yo realmente he perdido la cuenta porque creo que la edición actual, la que se ha publicado, la que ha sido traducida aquí en España por parte de Devir procedente de Free League, creo que es la octava o la novena edición de Dragon Bane. Por medio de camino, tanto empresas como Riot Minds publicaron Truthbone, que es una especie de versión del propio Dragon Bane, que también tradujo aquí en España No Solo Roll. Así que, como podéis ver, tiene una historia que es curiosa y que a través de esa coincidencia de que este Fredrik Malmborg, de este fundador de la empresa Adventure Games, fuera a Estados Unidos para conseguir licencias de Wargames y alquilase la habitación a Steve Perrin, uno de los creadores de RuneQuest, pues derivaría en lo que al final sería este juego de Dragon Bane. Curioso, ¿no? ¿No os parece? Bueno, Forbidden Lands no tiene tanta historia, ¿vale? Básicamente en 2018 se financia este juego de rol por parte de un gigantesco Berkami, como tienden a ser todos los de Free League, que desde luego funcionan estupendamente bien, ¿no? Consiguen una enorme cantidad de dinero y se desbloquean una enorme cantidad de metas para poder engordar lo que es la caja inicial de este Forbidden Lands, que ahora veremos, como digo, pues más allá de la historia, qué diferencias y qué coincidencias tienen este Dragon Bane y este Forbidden Lands. Bueno, y en cuanto al formato, los dos juegos de rol vienen en cajas, vienen en estas cajas, aunque realmente Dragon Bane luego ha sido publicado de manera separada lo que es el libro de reglas en formato tapadura, vale, aparte. Dentro de esta caja la encontramos repletita de contenido. Tenemos peones para simular, como si fueran miniaturas, los personajes que podemos encontrar dentro del juego y de las aventuras que se nos proponen. Tenemos un juego de dados, tenemos un porrón de cartas, ¿vale? Cartas de tesoros, cartas de aventura, cartas de objetos, de armas improvisadas, etc. Tenemos los stands, ¿no? Los stands para poner esos peones de las miniaturas y poder utilizarlas en nuestras partidas. Tenemos mapas, tenemos fleet maps, que es uno de doble cara, que asemeja a lo que es hierba y terreno rocoso, no piedra. Tenemos un mapa gigantesco de lo que es la campaña, tenemos el libro de reglas con todo lo necesario, no es una caja de inicio, ¿vale? Es el juego completo, tenemos el libro de reglas completo, tenemos un modo de juego solitario y tenemos toda una campaña de más de 100 páginas, así que la verdad es que viene repletito de contenido. Si queréis ver el contenido mucho más detallado, tenéis el unboxing aquí en el canal, ¿vale? Os dejo ahí el enlace para poder ver el vídeo completo. Con respecto a Forbidden Lands, ocurre un poco más de lo mismo. Esta caja nos viene el juego completo. Tenemos dos libros en tapa dura con símil de piel o de cuero, ¿vale? Que la verdad es que están muy chulos, con un mapa de lo que es la zona del juego, de lo que es la campaña, que luego eso sí hay que comprar la parte, ¿vale? No viene dentro de esta caja, no es como en Dragon Bane, aquí solo tenemos dentro de lo que son los libros, el libro de dirección y el libro de jugador. Tenemos 3 escenarios, 3 localizaciones donde poder situar nuestras aventuras, pero la campaña que se supone que se juega con lo que sería esta caja nos viene luego aparte, que es la purga del cuervo, ¿vale? Y aparte de eso, pues como digo, tenemos un libreto para crear trasfondos de nuestros personajes, un mapa de todo lo que es esa zona donde se juega la campaña de la purga del cuervo y una serie de pegatinas para poder ir poniéndolas y situar las diferentes localizaciones dentro de este mapa. En ese sentido, son dos cajas que vienen repletitas de contenido. Como digo, al igual que os he dicho con Dragon Bane, si queréis ver todo lo que trae de una manera mucho más detallada, tenéis aquí en el canal, tenéis el unboxing de todo el contenido. Desde luego tienen, eso sí, tienen dos estilos de arte bastante diferenciados y que marcan mucho lo que es el espíritu del juego. Por ejemplo, aquí que lo tengo todo apartado, ¿vale? Por ejemplo, en Dragon Bane tenemos este estilo que es muy similar al de Besen, otro de estos juegos procedentes de Free League, que como veis, pues es muy cómico, ¿no? Muy de cómic, ¿no? Muy cómico, muy de cómic, ¿no? Con estos colores así verdosos y tonos tierra, con estas ilustraciones que tienen una enorme cantidad de personalidad, ¿no? Y que la verdad es que están muy chulas.
Y por parte de Forbidden Lands tenemos estos libros que, como digo, pues bastante más calidad, ¿no? Que lo que son los libros que vienen dentro de Dragonbane, con esta tapadura, con esta tinta metálica, y luego lo que es el interior en blanco y negro, así con esta pequeña cenefa por arriba, y lo que son ilustraciones en blanco y negro. Que, a ver si encontramos por aquí, por ejemplo, ¿vale? Lo que sería el estilo, que desde luego le pega mucho con con ese tono old school, ¿no? Que pretende dar a lo que es el propio juego. Desde luego, dos cajas que vienen repletitas de contenido. Eso sí, hay alguna diferencia, ¿no? Puesto que no solo en cuanto al arte, sino como podéis ver, pues los libros, este en tapa blanda, ¿no? Que es así tal, bastante blandurrio. Esto, sin embargo, mucho más contundente y mucho mejor hecho, donde realmente lo que veríamos como diferencias entre ambos juegos es que dentro del contenido, por una parte, Forbidden Lands está muy bien porque son dos libros en tapa dura con ese símil de cuero, ¿no? Tal, de Waflex, creo que se llama, algo así, la textura que se utiliza, que desde luego son libros mucho más contundentes, mucho más sólidos, mucho más recios, ¿no? Pero que, sin embargo, nos falta lo que nos faltaría dentro de Dragonbane, que es la campaña. La campaña, la purga del cuervo, te la tienes que comprar aparte, porque se supone que va todo junto, ¿no? Por lo cual ya es un gasto extra. Mientras que en Dragonbane, que trae mucho más contenido, que trae muchas más cosas diferentes, ¿no? Que te trae toda una campaña en su interior, realmente el punto negativo que tendría es que los libros son de tapa blanda, pero tapa muy blanda, ¿no? Es realmente muy blandurria, ¿no? Yo lo primero que hice nada más abrirlo fue forrarlos con forro adhesivo transparente para tratar de darles un poquito más de consistencia, ¿no? Como digo, ahí varía un poco entre lo que queráis de uno y otro, ¿no? El de Dragonbane es más completo, te trae muchas más cosas, pero quizá las calidades de Forbidden Lands sean superiores, ¿no? Ahí ya queda al gusto de cada uno. Bueno, y en cuanto al trasfondo de los juegos, ¿no? Al trasfondo de Dragonbane, al trasfondo de Forbidden Lands. Bueno, comenzando con Dragonbane, antes decíamos que la historia pues era mucho más compleja la de Dragonbane porque es un juego mucho más antiguo y que pues tenía más enjundia. Sin embargo, aquí en el trasfondo es completamente al contrario, ¿no? Realmente el trasfondo de Dragonbane es bastante sencillo, realmente tiran, ¿no? Hacia el ponerte a jugar de manera inmediata sin complicarte demasiado la vida y básicamente pues te cuentan que hay un mundo donde ha habido una guerra eterna, ¿no? Entre demonios y dragones que están enfrentados y pues bueno, dentro de lo que es la aventura te cuentan un poco, porque realmente no hay una sección de trasfondo, sino que ya directamente dentro de la aventura te dan un pequeño preámbulo y ya te lanzas directamente a jugarla, ¿no? Te cuentan que había un emperador que hizo un pacto con los dragones para enfrentarse a los demonios, pero que a la vez pues que se sintió un poco pues amenazado por el poderío de los dragones, así que creó un arma, una espada que era capaz de matar tanto a dragones como a demonios y que al final pues la acabó escondiendo y creando una llave que dividió en una serie de partes que es lo que hay que encontrar durante la aventura, ¿no? Básicamente eso es lo que encontraríamos, poco más, ¿no? No tiene mucho más trasfondo, como digo, es un juego de, venga, ponte a jugar ya, quítate de problemas, ¿no? Muy al estilo de lo que es el OSR de manera habitual. Sin embargo, ahí Forbidden Lands tiene un trasfondo muchísimo más rico, muchísimo más profundo, que se te explica dentro de esta caja, ¿no? Donde lo que se te cuenta es que, pues bueno, en un momento dado la humanidad se tuvo que mover y fue llevada por un dios, el dios serpiente o algo parecido, ¿vale? Hacia estas tierras, donde se encontraron que ya había elfos y enanos, y se llegó a una especie de pacto de nosotros nos quedamos aquí, vosotros os quedáis por allá, tal, ¿no? Lo que ocurre es que, como siempre, pues los humanos con esa capacidad de reproducción, ¿no? Como si fueran conejos, pues cada vez necesitamos más y más tierras y fuimos ocupando, ¿no? Y conquistando las tierras de los elfos y de los enanos, lo cual produjo una guerra. Una guerra donde acabaría apareciendo pues, un hechicero que, buscando poderes del otro lado, ¿no? Poderes infernales, pues provocó una especie de cataclismo dentro de este mundo, donde acabaría apareciendo una niebla de sangre que impediría que la gente se pudiera mover más allá de su pueblo, de su lugar de nacimiento durante cientos de años, ¿no?
Y una vez que esa niebla se levanta, ¿no? Que es una especie de ambientación posapocalíptica, ¿no? Después de este apocalipsis, de esta bruma, ¿no? Esta calima rojiza que mataba a la gente, esta niebla de sangre, pues más allá de eso, se llegó a que los aventureros por fin pueden moverse por estas tierras prohibidas y volver a descubrir pues, las ruinas del pasado y las diferentes aventuras que tienen. Eso la verdad es que está bastante más interesante, ¿no? Sobre todo porque toda esta historia se desarrolla en la campaña de la Purga del Cuervo, donde te cuentan cuál es el origen de esa niebla y quién la provocó y por qué la provocó, ¿no? Y cómo se provocó. Lo cual hace que sea, digamos que el trasfondo es mucho más interesante, es mucho más rico y eso pues conlleva cosas, ¿no? Conlleva cosas positivas porque te da mucha más información, conlleva cosas negativas porque te condiciona más. Entonces ya ahí queda en cada uno qué es lo que prefiere, si le gusta más el de Dragonbane o el de Forbidden Lands. Bueno, y nos vamos con respecto al sistema, el sistema de juego, donde tenemos el de Dragonbane, que como os he contado antes, ¿no? En la historia de creación del juego, pues parece un sistema de dado de 20, ¿no? Podríamos confundirlo, equivocarlo con el de Dungeons and Dragons, pero que sin embargo ya os he explicado que está mucho más cerca del sistema porcentual del Basic Role Playing que desde luego del de Dungeons and Dragons, ¿no? Eso sí que es cierto que es un juego que ha ido cogiendo cosas de muchos lugares, ¿no? Donde pues hoy en día en la creación de los diferentes juegos, quizá porque ya está prácticamente todo creado, ¿no? Tenemos tantos juegos de rol, tantos sistemas, tantas cosas innovadoras que realmente, pues la verdad es que nadie innova nada, ¿no? Todo es cogido de otros lados, ¿no? Mezclado un poco, combinado, tal, cambiado y tal. Y realmente eso encontramos, pero tanto en Forbidden Lands como en Dragonbane, ¿no? Donde son dos juegos de fantasía que han cogido muchas cosas prestadas de otros juegos y que han ido tratando de, pues, de convertirlas en propias, ¿no? Y como digo, Dragonbane, aunque utilice el dado de 20, realmente es un sistema porcentual camuflado, mucho más cercano a lo que conocemos de la llamada de Cthulhu, de RuneQuest, Stonebringer, etc. O principalmente Pendragon, ¿no? Que el sistema pues, es bastante, tiene bastantes puntos en común. Ahora bien, por parte de Forbidden Lands, en Forbidden Lands tenemos el sistema GR0 Engine. Y ahí es el principal problema de Forbidden Lands, porque el sistema GR0 Engine, que surge para el Mutant GR0, que aquí en el canal, bueno, tenéis prácticamente todo reseñado, ¿vale? Depende de cuándo salga este vídeo, pues lo tenéis todo reseñado. Y la verdad es que se consigue que el sistema y la ambientación vayan de la mano. Realmente es difícil encontrar un sistema que esté creado tan ex proceso para un juego de rol, ¿vale? Van directamente de la mano, casan perfectamente. El sistema te ayuda con lo que es el propio trasfondo y el trasfondo te ayuda con lo que es el propio sistema. Es una maravilla cómo casan de bien juntos. Pero claro, cuando el sistema GR0 Engine... Uy, qué golpetazo le he pegado esto. Cuando el sistema GR0 Engine lo sacas y lo comienzas a utilizar para otros juegos, te das cuenta de que ya no casa tan bien, ¿vale? Que por lo general te genera problemas. Si bien todos los juegos de Free League que han ido utilizando este sistema GR0 Engine han ido cambiando, han ido modificando, han ido adaptándolo para que case con cada una de las ambientaciones que han ido creando, como Coriolis, como este Forbidden Lands, Blade Runner, Alien, etc., ¿no? Tales from the Loop, etc., ¿no? Realmente te das cuenta de que no llega a casar tan bien como pasaba con Mutant Year Zero, donde estaban hechos el uno para el otro, ¿no? El trasfondo y el sistema. En el resto de juegos es donde se comienza a notar un poco más el hecho de que hay que parchearlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Forbidden Lands el sistema GR0 Engine tiene unos cuantos problemas. El primero es el de la magia donde necesitas puntos de voluntad para poder utilizar la magia y esos puntos de voluntad se consiguen cuando fallas, ¿no? Al forzar las tiradas. Claro, eso lleva a que solamente los hechiceros realmente necesiten forzar tiradas, porque cuando juegas con cualquier otra clase de personaje que no tenga magia, te das cuenta de que no te merece la pena nunca forzar las tiradas, que es la gracia del sistema. Entonces, tú te encuentras con que un guerrero, por ejemplo, está peleando, sabe inmediatamente al poco de jugar que no le merece nunca forzar una tirada, porque si forza una tirada y pierde puntos de característica,
puede tener hasta 3 penalizaciones. La primera es porque baja esa característica, que normalmente es, digamos, los puntos de vida, ¿no? ¿Vale? No es exactamente, pero me entendéis, ¿no? Segundo, porque baja tu capacidad de ataque, porque es la misma característica que mide tu capacidad de ataque. Y tercero, porque a veces, no siempre, también puede ser tu característica de defensa, por lo cual, como digo, perder puntos durante un combate en la característica fortaleza, en este caso, puede implicar una triple penalización, por lo cual el guerrero se da cuenta de que nunca le merece la pena. Sin embargo, el único que le merece la pena intentar forzar para conseguir esos puntos de voluntad es el hechicero, ¿no? Lo cual hace que, como digo, la gracia del juego está en forzar las tiradas y sin embargo no te merece la pena forzarlas nunca por la triple penalización que te puedes llevar de ello. Como digo, el sistema Gear Zero Engine funciona como un reloj para Mutant Gear Zero. Para el resto de juegos hay cosas que no van perfectas, ¿vale? Hay cosas que fallan. Por eso quizá el sistema de Dragonbane, que quizá es más sencillo, es más simple, ¿no? Es menos innovador, pues la verdad es que te da unas sensaciones mucho mejores, ¿no? No te da esa sensación, como digo, de fallos, ¿no? De lagunas dentro de las reglas. Por lo demás son bastante similares. La creación de aventuras está hecha de una manera idéntica, donde se basan en localizaciones, con un trasfondo, una historia, unos penejotas, la descripción de todos los lugares y pues eventos que pueden ir ocurriendo. Como digo, son prácticamente iguales. Los bestiarios exactamente iguales. Tenemos la descripción del monstruo, que si es un monstruo con nombre nos va a venir con una tabla de ataques que puedes tirar de manera aleatoria y que es lo realmente divertido, ¿vale? En vez de ir eligiendo tú el ataque que quieras, sino el tira a ver qué ocurre, ¿no? Es mucho más divertido. Como digo, funcionan prácticamente igual, ¿vale? Funcionan prácticamente igual. Tanto la creación de aventuras, las localizaciones. Eso sí que es cierto que Forbidden Lands trae las reglas de dominios, las reglas de creación de guaridas, ¿no? O de bases para los personajes, que es una cosa muy divertida, es una cosa muy, muy divertida dentro del juego y eso, por ejemplo, falta en Dragonbane, ¿no? La capacidad de crearte tu base, ¿no? Tu castillo que has tomado, lo has limpiado y te preocupas luego en ese subjuego dentro del propio juego de ir fortaleciéndolo, ir guareciéndolo, ir trayendo gente para que te sirva y tal, ¿no? Ahí ese es un punto muy a favor del sistema de Forbidden Lands. Como digo, el sistema de Dragonbane me parece más sólido, más sencillo, pero más sólido. El de Forbidden Lands tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas malas, ¿no? Lo cual ya otra vez volvemos en que se evalúe cada uno como piense o como desee qué es lo que le merece la pena o no. Bueno, y en cuanto a los suplementos, y sobre todo los suplementos, lo que son las campañas, ¿no? Como ya hemos dicho, dentro de Dragonbane, dentro de la propia caja, hay una campaña completa, una campaña de ciento y pico páginas que desde luego da para un montón de juego, así como generadores de aventuras y tal. Por lo cual, el material, simplemente con la caja de inicio de Forbidden Lands, tienes para jugar un montón de tiempo. La verdad es que puedes exprimirla hasta el máximo. Con respecto a la de Forbidden Lands, pues ya hemos dicho, no tiene la campaña luego hay que adquirirla de manera separada, por lo cual, pues bueno, pues es un gasto extra. Ahora bien, por lo que hemos ido viendo, y evidentemente de Dragonbane falta que se publique o que se traduzca aquí en español el Path to Glory, ¿no? El sendero a la gloria. Lo que hemos visto de las aventuras de Dragonbane es que quizás son más sencillas, son más simples, tienen menos complicación, ¿no? Son básicamente, te explican un poco de lo que es el trasfondo, apenas muy poquito, y ya que te lances a la aventura, ¿no? Que no te preocupes mucho más. Sin embargo, por parte de Forbidden Lands, las campañas que hemos visto, tanto La Purga del Cuervo, los libros de aventuras que hemos visto aparte, que hemos reseñado aquí en el canal, como La cripta del mago melificado, El capitel de Quetzal, pues la verdad es que son aventuras y suplementos y campañas mucho más profundos, ¿no? Mucho más adultos, mucho más currados, con un trasfondo más desarrollado, con una historia más interesante, ¿no? Más allá del, pues bueno, hay un tesoro, vete a por él, ¿no? Como digo, me parecen campañas mucho mejor hechas, mucho mejor desarrolladas y mucho mejor pensadas, ¿no? Que ahí, por ejemplo, nos falta aquí ver en el canal la cuenca glacial, que ya la veremos, y que es otro campañote gigantesco, ¿vale? Incluso
en mi opinión, mejor que la Purga del Cuervo, bastante mejor que la Purga del Cuervo. Como digo, me parece que los suplementos de Forbidden Lands, sobre todo lo que son las campañas, son mejores porque son más interesantes, son más profundos, tienen mucha más trama, tienen mucho más interés, son más complejos. Luego, con respecto a los bestiarios, básicamente son iguales, porque ya hemos explicado el bestiario, te lo presentan de manera igual, tanto el bestiario que hay para Forbidden Lands, a ver si ojalá lo traduzcan y lo veamos traducido, y lo veamos en español, como el bestiario de Dragonbane, que ya lo tenéis aquí reseñado en el canal, pues básicamente son muy parecidos y como digo, pues cambian, ¿no?, algunas cosillas, ¿no?, más sobre la propia esencia y la filosofía de cada uno de los juegos, pero básicamente son muy parecidos. Como digo, la diferencia de las campañas, Dragonbane mucho más sencillas, mucho más de, venga, ponte a jugar ya inmediatamente, no te compliques la cabeza. Las de Forbidden Lands más adultas, más complejas, más con más enjundia, ¿no? Como digo, pues otra vez, ¿qué es lo que prefieres, no? Si ponerte a jugar de inmediato o realmente currarte esa trama y meterte dentro del mundo. Bueno, y como conclusión final, como opinión personal, ¿qué podríamos decir de ambos juegos? Pues bueno, tenemos dos cajas que desde luego vienen repletitas de contenido, vienen hasta arriba y que merecen desde luego el coste de las mismas. La verdad es que están muy bien de precio y como digo, vais a poder sacarles un montón de jugo a ambas, pero que, como habéis podido comprobar, son dos juegos que tienen muchos puntos en común, que tienen muchas cosas parecidas, muchas cosas similares, pero que también tienen esas cosas que les diferencian y que desde luego marcan la esencia de cada uno de ellos. Un Dragonbane mucho más joven, mucho más desenfadado, mucho más divertido, que se toma menos en serio y que te permite ponerte a jugar de inmediato desde un primer momento. Un Forbidden Lands más serio, que se toma a sí mismo más en serio, que pretende ser más profundo, que crea historias y tramas mucho más desarrolladas y más interesantes, pero que desde luego exigen al director de juego pues mucho más tiempo para poder prepararlas. Dos sistemas muy diferenciados, un sistema de dado de 20 camuflado como BRP, un sistema de reservas de dados de 6 como es el de Gear Zero Engine, que como digo, el sistema de Dragonbane me parece más sólido, me parece más sencillo pero a la vez más sólido, con menos lagunas. El de Forbidden Lands tiene sus problemas y tiene sus fallos que sobre todo descubres cuando vas jugando mucho y te das cuenta de esto merece la pena, esto no. Es total. De todos modos, están bastante bien los dos. Como digo, principalmente lo que podríamos fijarnos es en esa diferencia de lo que es el sistema. Si quieres un sistema más sencillo, si quieres un sistema más complejo, si quieres unas aventuras más sencillas, si quieres unas aventuras más complejas. Dragonbane es un juego de ponerte a jugar de inmediato, de no complicarte. Si tienes poco tiempo, es fácil de prepararlo. Forbidden Lands, al contrario, vas a necesitar más tiempo y posiblemente vas a necesitar no solo para preparar las aventuras, sino que también vas a necesitar reglas caseras a la larga para tratar de reparar, para tratar de parchear, como digo, esos problemas que te van a poder ir surgiendo con el sistema según vayas jugando. Pero de cualquier modo, yo creo que dos juegos muy interesantes para tenerlos en vuestra ludoteca rolera. Estos dos juegos, este Dragonbane, este Forbidden Lands, ambos de Free League, con esa capacidad que tienen siempre de sorprendernos y de traernos productos tan interesantes y tan aprovechables, y que bueno, pues aquí nos han traducido Dragonbane de Beer, Forbidden Lands no solo rol, y que todavía queda material pendiente por ser publicado y que desde luego trataremos de traer aquí al canal para mostrarlo a todos aquellos que tengáis a bien pasaros y seguir disfrutando de este noble hobby. Decidme cuál de vosotros, con cuál juego os quedáis, cuál os gusta más, con cuál habéis jugado más, Dragonbane, Forbidden Lands, dejádmelo en comentarios y así podemos verlo todos juntos. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.